cuando quieras, Aldo. Me faltan algunos, pero Bueno, bueno, entonces voy a compartir. Buen día a todos y voy a compartir pantalla. A ver. Bueno, me estoy acomodando un poquito. Ahí está. Bueno, vamos a empezar de a poquito. Aquí, aquí. Bueno, se ve bien ahí la pantalla, ¿no? Sí. sí, perfecto. A ver, aquí estamos. Bueno, decimos el mantra, si le parece. Dice, reflexiona cómo el punto se convierte en esfera sin perder su identidad. Si has comprendido que la esfera infinita sigue siendo punto, retrocede, porque entonces lo infinito se te hará finito. Rudolf Steiner. Bueno, los otros días habíamos terminado con el tema de metamorfosis del triángulo. Vimos cómo moviendo dos lados del triángulo íbamos obteniendo los distintos triángulos. Entonces hago un repasito de eso y completo lo que me vino sugerido por una pregunta, que me preguntaron, alguien preguntó, ¿qué pasa si seguimos con este movimiento? Entonces, bueno, ahora vamos a explicar el movimiento total. Vamos a arrancar del principio, pongo el triángulo, el primero con el que empecé, aquí lo puse al revés del otro día, después ya van a ver por qué. Bueno, tenemos un triángulo convencional. Y ahora lo que vamos a hacer, aquí a la derecha abajo lo pongo porque voy a coleccionar todos los triángulos que se presentan en esta metamorfosis. Entonces, tenemos el triángulo ABC. Les decía que podemos suponer que adentro hay un gas comprimido que está contenido por los tres lados. Entonces, ¿qué pasa si movemos, según la flechita, estos dos lados, el AB hacia la izquierda y el CB hacia la derecha? Le damos un movimiento, por ejemplo, y bueno, el gas adentro se va a expandir ocupando toda la superficie del nuevo triángulo. Y si le damos un poquito más de movimiento, hasta que nos queden paralelas los dos lados, el AB y el CB, pregunto, ¿qué pasa con el gas que estaba adentro? Es decir, veníamos de esto, pasamos a esto, nos movemos un poquito más hasta que estén paralelos. ¿Qué pasa con el gas que está adentro? ¿O cuál es la superficie del triángulo, para preguntarlo de una manera matemática, de este triángulo que tengo ahora? Alguien que me cuente qué le parece. ¿Dónde, digamos, el gas que estaba contenido aquí, cuando yo hago este movimiento y las pongo paralelas, cómo Se, queda? se expande pero sigue dentro del triángulo porque esas paralelas en el infinito se van a cortar, Se se van a van, juntar. es decir, Pero tienen el... no, Sí, ¿no volverán por el otro lado? Por la bueno, otra, lo que desde la imagen se ve como un rectángulo superior, ¿no volverían desde aquel lado? dijimos que este punto B ahora se transforma en el punto límite de las dos rectas y es un punto común a esas dos rectas paralelas. Por lo tanto, se supone que en el infinito esas dos rectas se están juntando en el punto B. Es decir, el vértice B se va moviendo hacia abajo, pero sigue siendo común a las dos rectas. Por lo tanto, cierra esa superficie y no permite que el gas pase más allá de ese vértice B. Es decir, aquí arriba, que vos preguntabas si no pasa para arriba, aquí arriba, ¿dónde está este punto límite, este B?
¿dónde estaría aquí arriba? En el medio de ahí. No, no vimos lo del punto límite así, pero pensando en lo que dice Miriam, la única reflexión que se me viene de lo que vimos es que A puede recorrer B y, Aldo, y volver a llegar a A por cualquiera de como por cualquiera de los dos lados. Capaz que por eso dijo de pegar toda la vuelta. No, Miriam no lo dijo otra persona. Aldo, creo que Ángela. el gas contenido gira como si fuera un aro, una pulsera. O sea, vuelve del otro lado y entre A y C por arriba tiene que estar el mismo gas expandido. Sí. A ver, yo voy a buscar, ahora voy a hacer algo que va a ser medio caótico, pero quiero ir, o no sé, a ver si ustedes la recuerdan. La recta en Euclides se pierde a la derecha, digamos, imagínense una recta horizontal. Hacia la derecha me voy al infinito, y hacia la izquierda también me voy al infinito, pero para el otro lado. Eso es la recta euclidiana. La recta proyectiva hacia la derecha, ¿qué tiene como punto límite en el infinito? ¿Qué punto tiene? ¿Cómo lo llamamos? Digamos, lo llamamos punto límite, ¿no es cierto? Hacia la derecha. Es decir, límite. el punto límite, pero ese punto límite hacia la derecha dijimos que es el mismo que está hacia la En la izquierda. izquierda. Es decir, que, a ver, esta recta A vertical tiene un punto límite en el infinito hacia abajo, que es el mismo punto límite en el infinito hacia arriba. Exactamente. De tal Por modo eso, que, sí. sí. No, Por no, eso- que decía que por eso fue que pensé esto que te decía de que pegaba la vuelta, basado en ese pensamiento. Es decir, el punto límite B es límite de este gas que se está expandiendo. Entonces, arriba no lo podemos ver porque está en el infinito hacia arriba, ¿no? Es decir, hay que tener la imagen de lo que es la recta proyectiva, la recta de la geometría proyectiva. Es una recta cuyos dos puntos extremos se tocan. Hay que pensar eso, es el mismo punto. Entonces, este gas se va a expandir hasta el punto límite y de ahí no va a pasar. No va a pasar. Ahora, si yo, bueno, lo que voy a hacer, este triangulito, un paréntesis, este triangulito lo pongo aquí a la derecha porque es un triángulo especial, ¿no es cierto? Y ahora sigo un poquito el movimiento y ahora sí, el punto B me aparece arriba, el vértice B. ¿Se dan cuenta? Que estar en el infinito pasa a un punto en donde lo veo, está aquí arriba, entonces este gas ahora sí va a pasar a través del infinito y de nuevo sigue siendo contenido por B. Es decir, el vértice B siempre contiene a ese gas que se está expandiendo, ¿no? Vamos para atrás. Aquí está claro que lo contiene en un punto que lo vemos en el dibujo. Aquí también está claro. Aquí este punto se va al infinito, entonces el gas se expande hasta el infinito, pero no pasa hacia arriba, porque está contenido aquí por el punto límite. Y si sigo moviendo, ahora el vértice B me aparece por arriba y el gas se va a expandir hasta el vértice B. ¿Está esto o hay dudas? ¿Se ve o hay problema? Díganme porque si no, lo vemos un poquito más en detalle. Se ve. Bueno, me parece que hay algunas dudas, pero bueno, después vamos a ir. Sí, A ver, Perdón, ¿se encuentran en el B de arriba porque dio toda la vuelta? ¿Sería así? claro, el infinito ahora
la recta ahora ya no es más abierta, sino que tiene un punto límite abajo, digamos, que es el mismo punto límite de arriba, ¿no es cierto? Es el mismo. Entonces, cuando estoy aquí, estas dos rectas se cierran en el punto límite B. Entonces el gas avanza hasta el punto límite B y ahí se detiene, porque no puede pasar, ¿no? Pero cuando doy un pasito más, entonces ahora sí, puede pasar a través del infinito y es retenido por B. ¿Puedo decir algo, Aldo? Que Claro. Me parece que... Sí. Sí, sí. Sí, Aldo. Me parece que la dificultad que puede aparecer es que cuando esto vos lo explicaste, no como metamorfosis, sino que de alguna manera aprendimos, ¿sí? Lo quiero poner así porque es esto parte del movimiento, del pensar que queremos con la geometría. Aldo trajo la misma situación con una imagen distinta. Cuando enseñó esto, y entonces, bueno, entonces ahora tenemos estos triángulos. Y ahí entonces dijimos así, lo entendimos. Pero ahora pone el gas. Entonces el gas nos obliga a incorporar dentro de la imagen lo que conocemos de las leyes de los gases. Y ahora complicar esto de las leyes de los gases con el infinito es lo que lo hace más difícil, pero en definitiva es lo mismo. Es simplemente volver a pensar, es pensar en ese, si corremos el gas, es pensar en el punto límite, que en algún lugar, que en el infinito se corta y aparece por el otro lado. Y ese es el esfuerzo que ahora hay que hacer, lo que trajo la misma imagen con una cualidad distinta, y ahí es donde aparece una aparente dificultad. Pero es simplemente para ayudarnos a fortalecer este pensamiento del punto límite. ¿Puedo preguntar Nada algo? más. Después yo también quiero una pregunta. ¿Sería algo así como que esto que nos está mostrando es la transformación de estos puntos límites y rectas en una esfera? La podés llegar a pensar como una esfera de radio infinito. Pero bueno, entramos en otra dificultad, que es una esfera de radio infinito, no se convierte en realidad en un plano. Lo mismo que si pienso que es un círculo de radio infinito, bueno, se convierte en una recta. Es decir, si yo tengo un círculo chiquito, está ahí bien redondito, bárbaro, agrando el radio, y agrando el radio, y agrando el radio, cada vez que agrando el radio, si agarro un pedacito de la circunferencia, ese pedacito cada vez se vuelve más recto, y es menos curvo, digamos. Cuando el círculo es chiquito, agarro un pedacito y es bien curvo, pero cuando el círculo es muy grande, agarro un pedacito y es casi recto. Y cuando el radio se hace infinito, ese pedacito que agarré de arco se vuelve recto. Entonces vamos a entrar en una complicación. Podemos repasar lo que es el triángulo. Lo que ocurre es que el hecho de pensarlo como un gas nos obliga a pensarlo estrictamente ajustado a una realidad que, digamos, si no, es como que no hemos entendido la cosa, en una palabra, ¿no? A ver, puedo ir para atrás, si quieren, y hacer un pequeño repasito. Discúlpenme, voy a tener que ir aquí, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, sí. No, a mí me viene la imagen de lo que dice Aldo, de este triángulo inicial con el gas, del punto ABC. Cuando el gas se expande y es limitado por el punto límite B, esa misma expansión después hace que estas rectas que se van moviendo, van formando otros cruces y otros triángulos ABC. Pero
el original el gas queda contenido en el punto, en el ABC original, pero hay otros nuevos triángulos, me da la sensación, no sé, estoy un poco mareado entonces. A ver, vamos a ir a esto. Aquí tenemos la recta, según la geometría proyectiva. Es decir, la recta ahora no es que hacia la derecha se pierde en un infinito que no tiene nada que ver con el infinito hacia la izquierda, sino que, según la geometría proyectiva, esta recta tiene un punto límite hacia la derecha que es el mismo que hacia la izquierda. Entonces, supongamos que yo estoy parado en A y quiero ir hacia B, puedo hacer este caminito de A hacia B. Si ahora de A salgo hacia la izquierda, llego al punto límite y estoy automáticamente en este punto límite por la derecha. Y si sigo caminando, vuelvo al punto B, es decir, cierro el circuito a través del infinito. Cierro el circuito a través del infinito. El tramo AB lo puedo recorrer por adentro, dijimos, o por afuera, ¿no? De las dos maneras. Esto ocurre en esta geometría con esta definición de punto límite. Entonces, lo que estoy haciendo ahí, en el caso del triángulo, es exactamente lo mismo. Esa superficie, digamos, se cierra, así como la recta se cierra a través del punto límite, las superficies, las dos superficies, la de abajo y la de arriba, se cierran a través del punto límite. Es decir, ahora voy a ir otra vez a lo que estamos ahora. Perdón, ¿puedo agregarles una cosa? Sí, y una cosa, Mariela, si podés mutear a Mónica, que no se ha dado cuenta que tiene el micrófono abierto. Bueno, dame Ahí ya se muteó. Ah, perfecto. Bueno, a ver, lo que es importantísimo de esto que trae Aldo ahora con esta imagen distinta, y digamos, y quiero retomar esto de Maca, de la esfera, es que tenemos que poder tolerar ese límite en donde hay algo que o solo lo pienso y no lo agarro a algo que ya conozco, o en realidad encuentro un límite en el conocimiento. Y este es el problema. Digamos, claro, para poder tratar de entender una recta cerrada, me la imagino en la esfera. Y un poco esto estuvo en la historia del pensamiento de la humanidad cuando consideraban las esferas planetarias como círculos perfectos, y es toda una discusión cuando aparece la elipse, y uno tendría que ver desde qué punto de vista es círculo, desde qué punto de vista es elipse. Pero lo que nos pasa cuando hablamos de este punto límite, y Aldo le agrega esta dificultad del gas para ver si realmente hemos podido comprender, es que llega un punto donde me encuentro con el límite de lo que soy capaz de pensar por mí mismo. Y eso produce cierta incomodidad. Y si somos capaces de tolerar esa incomodidad, entonces solo podemos decir, es como llevar nuestro pensar hasta el límite de hasta donde hoy soy capaz de comprender. Y mañana seguramente seré capaz de comprender un poquito más. Pero como seres humanos nos cuesta sostener esta incomodidad, esta insatisfacción del no conocer aún. Y pongo el aún, porque en realidad ese es el proceso de desarrollo. ¿Está? Esto me parece que es tan importante de lo que está viviendo detrás de lo que Aldo dice. ¿Se entiende? Gracias, Aldo. Estamos como... ¿Puedo decir algo, Mariela? Sí. Por ahí suma. A mí, cuando yo les contaba que en el módulo 4 me había servido mucho esta imagen que habían traído de la continuidad descontinuada, fue como muy importante para mí esa imagen como para pensarlo en dos planos diferentes. Porque lo que sucede
es como si fueran, bueno, al menos me pareció como si fueran dos planos diferentes en realidad. Por eso está cuando el gas podría pensarse en un plano y hasta que llega al punto de arriba, digamos, y sería el que queda en el medio en otro plano. Bueno, no me quiero ir mucho más porque lo relacioné con otras cosas, pero no, nada, por ahí le suma a alguien eso. Bueno, Gracias, a ver, perdón, pensémoslo de una manera, a ver, trato de, digamos, de llevarlo a un razonamiento más simple. Fíjense lo siguiente, hasta que no se ponen paralelas, yo creo que todos aceptamos que este cruce de las dos rectas existe y es una realidad. Hasta que las rectas no se ponen paralelas, no hay duda de que se cortan. Pienso que todos estamos de acuerdo que mientras estas dos rectas no son paralelas, siempre va a existir un punto de cruce. De eso no cabe ninguna duda. Ahora, el problema está en que como las rectas son infinitas, yo puedo alejar este punto tanto como yo quiera, porque siempre voy a poder correr las rectas un poquito más, acercándome a que son paralelas, pero mientras no sean paralelas, estas dos rectas se van a cortar en un punto B. Ahora, la dificultad está en que las rectas son infinitas. Entonces, ¿hasta qué momento yo voy a poder correr, digamos, girar estas rectas cortándose y que las dos se corten? Recién, con el sentido común diríamos, y esto es Euclides, con el sentido común diríamos, mientras no lleguen al paralelismo, se van a cortar. Pero como son infinitas, voy a estar tan cerca como yo quiera del paralelismo. Las voy a acercar tanto como quiera al paralelismo. Entonces, ahí es donde nace el problema del límite. El concepto de límite en matemáticas es un concepto muy difícil, ¿no? En ese sentido, porque yo digo, las paralelas, si son paralelas, no se cortan porque siempre la distancia entre ellas es constante. Sin embargo, puedo acercarme tanto como yo quiera al paralelismo, es decir, basta que esté un chiquitito corrido esta recta hacia adentro y esta hacia adentro para que se corten. Pero como son infinitas, lo digo de nuevo, ya lo dije como 10 veces, se van a estar cortando, ¿no? Entonces, el asunto es ese, la geometría proyectiva dice, bueno, escúchame, mientras son paralelas se cortan también, hasta que son paralelas se cortan, y en el momento que son paralelas se cortan. Esto dicho así muy elementalmente, ¿no? Entonces, quiere decirse de que prácticamente siendo paralelas va a haber un punto de corte abajo, y si hay un punto de corte el gas no va a poder pasar, porque las dos rectas ahí en el infinito se van a juntar. Y ese tema, ese movimiento, digamos, yo lo puedo meditar. Se puede llevar a una meditación esto de mover las rectas, moverla, hasta que lleguen al infinito, y en qué momento, la pregunta, el objeto de meditación sería, ¿qué pasa con este punto B? ¿En qué momento ese punto B desaparece? Desaparece quiere decir que las dos rectas se ponen paralelas y no existe más un punto de corte. ¿Hay un momento o no hay un momento? Y esa pregunta se choca con el tema de que las dos rectas son infinitas. Ahí hay algo que no podemos resolver con el estado de conciencia actual. Ese es el problema que tenemos. Entonces tenemos que desarrollar una conciencia distinta, tenemos que dar un pasito más hacia adelante, que es la conciencia imaginativa, para llegar a entender eso. Dice Steiner, el límite del mundo material es el mundo espiritual, es decir, donde termina el mundo material, empieza el mundo espiritual, ¿no? Y ahí ocurre algo interesante que lo vamos a ver. Entonces déjenme seguir un poquito y vamos a ver cómo se va armando esto. ¿Estamos? Bueno, entonces tenemos este triángulo, que es un triángulo, digamos, ahora distinto, pero fíjense que además
es el límite de un triángulo convencional, ¿cierto? Lo pongo aquí a la derecha, y es el límite también en el sentido de que cumple con que la suma de los ángulos dan 180. ¿Por qué? Porque este ángulo A es de 90, este ángulo C es de 90, y el ángulo B vale 0, porque las dos rectas son paralelas. Entonces sigue dando 180, la suma de los ángulos interiores. Cuando hago un pasito más, aquí las cosas ya no son así, porque el ángulo A ya es más de 90 y el ángulo C es más de 90, la suma de los dos ya da más de 180. Y entonces, bueno, el punto B, el vértice pasa arriba y el gas pasa arriba. Y ahora tal vez esto aclare un poco lo que estábamos charlando recién. ¿Qué pasa si yo tomo un punto aquí abajo y un punto aquí arriba? ¿Están conectados estos dos puntos? Es decir, ¿están conectadas estas dos superficies? Porque si cualquier punto de arriba lo puedo conectar con el de abajo, las dos superficies están conectadas. ¿Y qué quiero decir cuando digo conectado? Quiero decir que puedo caminar desde este punto de arriba hacia el punto de abajo sin pasar por sin atravesar los límites de esta superficie. ¿Cuáles son los límites de esta superficie? Bueno, es el lado A, punto límite abajo, punto límite arriba, B, ¿no? Es decir, recorro la recta por afuera. Este es un lado, el lado AB. El otro es el B, punto límite, C. Entonces, el otro lado es el B, C. Y el tercer lado es el CA. Si yo voy de este punto de arriba al de abajo sin atravesar ninguno de esos lados, entonces quiere decir que esta superficie está conectada con esta superficie. Y está conectada a través del punto límite. Esto sería un poco la respuesta, digamos, más rigurosa a esa pregunta, ¿no? Si están conectados o no. Entonces, tengo esta superficie conectada a esta superficie, y ahora el tipo de triángulo que tengo es este que está aquí. Perdón, es este que está aquí, que pongo a la derecha. ¿Va más o menos hasta ahí? ¿Mm? Es decir, va tomando forma dentro de la cabeza. tomando forma. Bueno, es decir, vengo entonces de un triangulito que estaba abajo, este que está aquí, llego a este triángulo especial que tanto nos movilizó, y voy a este otro triángulo que ya lo habíamos visto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Yo hasta aquí había llegado el otro día, y alguien preguntó qué lindo sería, o dijo, qué lindo sería seguir moviendo esto, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, sigo moviendo estas rectas, las muevo un poquito más, y fíjense, ¿no? Este espacio de abajo se vuelve más ancho, y el de arriba también. ¿Y qué va a pasar si yo sigo moviendo? Estoy aquí, muevo hasta aquí, ¿y qué pasa si ahora muevo de tal manera que las tres rectas coincidan? ¿Qué pasaría? ¿Se lo imaginan? ¿Se vuelve el inicio de la recta? Ocupo todo el espacio, fíjense, voy hasta ahí y ocupo todo el espacio. Yo aquí lo dibujé cuadrado esto, pero esto en realidad, esto sombreado ocupa todo el plano, ¿no? Ocupa todo el plano. ¿Se entiende? Porque fíjense, las rectas se mueve, esta se mueve hacia arriba, esta se mueve hacia arriba, y coinciden las tres rectas. Entonces el gas ahora se expande totalmente en todo el plano, ¿no? Porque estaba contenido por este lado, pero este lado ahora coincide con esta recta. Y arriba, esta parte baja también hacia abajo, y el gas ocupa todo el plano. Totalmente todo el plano. Entonces lo pongo aquí como el límite de este movimiento. Es decir, me voy moviendo, paso del triángulo convencional a este triángulo especial, de este triángulo paso a este otro, donde hay una conexión a través del límite, y de aquí paso a la totalidad del plano. ¿Qué pasa si sigo moviendo? Es decir, si sigo levantando este lado hacia arriba y este lado hacia arriba, ¿qué pasa? Pasa esto.
limpiaparabrisas y esta parte... Algo que estamos escuchando. ¿No? Se escucha bien. Sí, ¿me escucha? Entonces, está fallando ese micrófono, ese audio. Ahora, si están bien, es este triangulito que yo dibujo aquí arriba, ¿ven? Esto es lo mismo que esto, nada más que aquí corrí un poquito más los lados. Fíjense qué interesante, tengo la imagen refleja de este triángulo de abajo, ¿no? Tengo la imagen refleja, es como si esto fuese un espejo, y aquí arriba tengo la imagen refleja del triángulo de abajo. Y si muevo un poquito más, muevo más hasta que se vuelven paralelas estas dos rectas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta parte de arriba? Se une con El gas, digamos, el gas que está aquí arriba, ¿dónde va a ir a parar? Abajo. 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 No, fíjense, son como dos escobillas de un limpiaparabrisas. Si yo las corro las cierro, digamos, me va a encerrar un poco más esto de arriba y voy a tener esto en la parte de arriba. Sí. Me va a ir hasta el infinito, sí. Y lo de abajo, fíjense que se va achicando, ¿no? Se va achicando y ahí cuando termino de cerrarlo, estas dos cierran como si fuese una tijera y digamos, eliminan totalmente lo que hay abajo de superficie y lo único que queda es la superficie de arriba. Y entonces tengo aquí este triángulo que es la imagen refleja de este que está aquí abajo. Este es un ejercicio que en realidad se puede, digamos, se puede ir haciendo de a paso y pensando de a paso. Que a lo mejor dado así todo de golpe es un poco complicado, pero bueno, funciona así. Si yo ahora vuelvo a mover, entonces tengo de nuevo este triangulito que es la imagen refleja de este de abajo, ¿no? Y aquí tengo algo así como una poesía geométrica. Fíjense lo que es esto, ¿no? Es una hermosura. Es como un baile y me dio la sensación de esas imágenes editadas así, informatizadas, donde hay movimiento y tendría una continuidad bellísima, que me parece que hay que tratar de poder hilar en la mente ese movimiento. Exactamente. Es decir, lo podemos hacer de nuevo, empezando de este, ¿no? Tenemos este triangulito, se mueven los dos lados, el gas se expande, se mueven hasta ponerse paralelas, entonces el gas queda contenido en la parte de abajo, tenemos el segundo tipo de triángulo. Movemos un poquito más y ahora me aparece el gas por arriba, ¿por qué? Porque se expandió a través de los puntos límite, a través del infinito, siempre contenido con el vértice B. Y aquí tenemos el tercer tipo, bueno, aquí está la explicación de cómo se conectan ambos, y tenemos el tercer tipo de triángulo. Perdón. Ahí. ¿No? Se me escapó. Ahí tenemos, bueno, teníamos el tercer tipo de triángulo, ahí seguimos moviendo, tenemos la totalidad del plano, y si seguimos moviendo, ahora tenemos este triángulo invertido, porque me aparece esto que está aquí, que es esto mismo, nada más que lo cerré un poquitito más. Es exactamente la imagen refleja de lo que está abajo. Si sigo cerrando hasta ponerlo paralelos, bueno, tengo ahora la inversión de esto, ¿no? Aquí arriba. Y si sigo cerrando un poquito más, tengo finalmente la inversión del primero del cual partí. Y así cumplí todo el ciclo. Fíjense, son siete características espejadas de A3. Al que le gustan la numerología. Me encanta tu poesía geométrica, Aldo. ¿Te puedo hacer un comentario, Aldo? Sí, dale. Marcelo. Marcelo. ¿Viste? ¿Te acordás de esas pelotas de fútbol de antes que tenían como gajos, los gajos de la pelota?
Sí, El sí. triángulo cuando se va expandiendo, en realidad es como el gajo de la pelota que se une del otro lado. Pero lo que ocurre es que el triángulo ya pierde forma de triángulo, y se vuelve como la forma de una hoja, como una forma de lanza, porque tiene que hacerse gordo, adquiere como forma de lanza cuando empieza a dar el giro. Entonces, termina siendo un triángulo, pero es como un triángulo inflado. Y ahí, si vos empezás a enrollar ese triángulo, a enrollarlo sobre sí mismo, se transforma en la del medio, sería. O sea, en una línea única donde todo el plano quedó enrollado sobre sí mismo. Está bien. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces los límites del plano terminan siendo el área que vos estés estudiando sobre la superficie de esa pelota, y cuanto más expandas el área, más vas a llegar al otro lado de la pelota, o a que se cierre el límite completo y termina transformándose en una línea única, que sería la imagen del centro. Bueno, muy bien, Marcelo, tenés una imaginación frondosa. ¿Vos sos Marcelo Martínez? Sí. ¿Eh? Sí, sí, es él. Sí. Bueno. Es un honor que te esté explicando estas cosas de geometría. Marcelo, siempre te sigo, bárbaro todo lo tuyo. Bueno, gracias. Bueno, entonces, claro, Mariela, para mí esto es poesía, sinceramente. Para mí también, Aldo, es poesía, porque realmente, si uno puede, y realmente si nosotros logramos como meditar con este proceso, cuando hablemos del sueño y la vigilia, cuando hablemos de los diferentes estados de conciencia, cuando veamos cómo lo que aparece en el día se da vuelta, cuando veamos esta expansión del ser humano, entonces en realidad realmente lo podemos pensar. Y no es algo que tomamos como un acto de fe. Porque claro, esto no. es como la base, y en este movimiento que hace, que es poesía, en realidad a mí me venía la imagen del stretching, del pensar, ¿no? Estamos haciendo llegar al punto límite, es como estirar el músculo hasta el límite a donde llegamos. Y mañana un poquito más, y mañana un poquito más. Así que... Sí, además, claro, además lo que digamos lo que induce a pensar esto, ¿no? Por eso yo digo poesía, yo lo siento realmente, es decir, siento como que ahora el arte se está uniendo a la ciencia, ¿no? De alguna manera, es decir, esto que se puede aprender a través del arte. El arte es un camino del conocimiento, y en realidad está todo entrelazado, ¿no? No podemos... El problema es cuando razonamos fríamente y dejamos de lado estas cosas, ¿no? Por eso cuando uno, digamos, la geometría te lleva a un límite, te pone contra la pared, con este tema que estábamos discutiendo hoy, de que el punto límite, de que si pasa, si no pasa a través del infinito, realmente nos lleva al límite, nos pone contra la pared. Y eso nos induce a pensar de otra manera las cosas. Entonces adquirimos el conocimiento no solo por el pensar, sino también por el sentir, ¿no? Me parece. Bueno. Nosotros acá habíamos visto una cuestión respecto de esos triángulos que se van moviendo, y pareció la imagen de la secuencia que se da para euritmia, la de Cornelius von Agrippa, que es yo pienso, él habla, yo hablo, que es como que uno va formando triángulos con el cuerpo de distinta manera. No sé si la conocen la secuencia. No, yo otros sí, la mayoría por ahí no, pero está buenísimo. Ya cuando volvamos presencial, le vamos a pedir a Carmen que la haga. Y ahí se va a entender esto. Bueno, está bien. Seguimos entonces un poquito. Bueno, esto que vemos aquí nos lleva al tema de la simetría. Fíjense, aquí hay simetría, ¿no es cierto? Y esto
tiene que ver con lo que sigue. Nosotros hasta ahora vimos lo de punto límite. El punto límite es uno de los fundamentos de la geometría proyectiva. Y el otro es el tema de la polaridad. La polaridad tiene que ver con la simetría y ahora vamos camino a eso. Entonces, vamos a ver un poquito lo siguiente. La geometría euclidiana tiene el primer postulado que dice, dos puntos determinan una recta. ¿Cómo andamos de tiempo, Mariela? Porque perdí la noción del tiempo. A ver. Tenemos 10 minutos. Me parece que Mariela tiene problema con el audio, que no me escucha. Bueno, los demás me escuchan bien. No, sí te escucho. Espera. Lo que pasa es que... Aldo. Sí. Ahora saco el volumen. Sí, hay un acople, bueno. Bueno, entonces, el primer postulado de Euclides dice, dos puntos determinan una recta. Ahora la pregunta es, la recíproca de esta, dos rectas determinan un punto, ¿es verdad? ¿Sirve? Digamos, ¿es cierta? Bueno, cuando las dos rectas son dos rectas no paralelas, efectivamente determinan un punto. Pero cuando las rectas son paralelas, Euclides define justamente las paralelas como dos rectas de un mismo plano que no tienen nada en común. Entonces, no determinan nada. Por lo tanto, esta recíproca no sirve, no anda en Euclides. Esto quiere decir que la geometría euclidiana es asimétrica, no tiene simetría. ¿Qué pasa con la geometría proyectiva? Bueno, el primer postulado es idéntico, dos puntos determinan una recta, no hay ningún problema. La recíproca de esta, dos rectas determinan un punto, es verdad cuando las dos rectas no son paralelas, y cuando las rectas son paralelas, las dos rectas paralelas, ¿qué determinan? Pregunta. ¿Alguien me dice Que en que el infinito se van a tocar. Que se cortan en el Que infinito, se cortan claro. en el infinito. El punto límite. Determinan el punto límite. Dos rectas paralelas determinan el punto límite. El punto límite en realidad es una dirección. Es la dirección de las paralelas. Estas paralelas tienen este punto límite. Si yo la flechita la cambiara de dirección, ya no sería el punto límite de estas dos paralelas. Entonces, en la geometría proyectiva, formalmente, digamos, dos puntos determinan una recta y dos rectas determinan un punto, ¿no? Y esto significa simetría. Esto significa simetría, ¿no? Entonces, si avanzamos un poquito más, trazamos aquí una recta, ponemos de este lado el primer postulado, dos rectas determinan un punto, y de este lado podemos poner la recíproca, dos rectas, en estas dos puntos determinan una recta, y del lado derecho dos rectas determinan un punto, aun cuando son paralelas, ¿no? Ahora veamos qué pasa para tres puntos. Tres puntos, ¿cuántas rectas determinan? Tres puntos determinan tres rectas. Ahora, si tengo tres rectas de este lado, ¿cuántos puntos quedan determinados aquí? También tres. Tres puntos. Ahora, veamos el caso especial de que dos de estas rectas sean paralelas. Tengo dos puntos aquí, y hay un tercer punto. Sí, el que Sí, va a unir las el dos. punto límite. El punto límite. El punto límite. Entonces, sigue siendo cierto de que así como tres puntos determinan tres rectas determinan tres puntos. Fíjense que aquí la escritura también es, digamos, interesante, porque lo único que hice fue cambiar la palabra punto por la palabra recta, y la palabra recta por la palabra punto. La oración ya de por sí, literalmente, tiene reciprocidad, digamos, tiene validez la recíproca, ¿no? Si cambio, permuto punto por recta y recta por punto,
tengo, tengo la certeza de que las dos cosas son ciertas. Bueno, veamos qué pasa con 4 puntos. ¿Cuántas rectas me determinan 4 puntos? 4. Ah, no, más. 4. No. Nada más. No, porque después se van a unir en el infinito las paralelas que van a ir así. 1, 2, 3, 4, 8. Ay. Es más simple. Aquí tengo otra recta y aquí tengo otra recta. 6. 6. Es decir, que me determinan 4 rectas, me determinan 4 puntos, me determinan 6 rectas. ¿Y qué tengo? Si uno de estos puntos fuera el punto límite, digamos. Estos 3 puntos, estoy en el caso de arriba, me determinan 3 rectas. ¿Y tengo más rectas aquí? Porque no usé. ¿Cómo usaría este punto límite para generar más rectas? Se genera un nuevo punto en el medio. A ver, ¿cómo por ejemplo, aquí Todos los puntos serían el punto límite. claro, tengo este punto, lo uno con este punto límite y tengo que trazar esta recta, paralela a la flechita. Entonces, esta es otra recta que me une este punto con el punto límite. Pero aquí Son tengo 2 puntos. 6 rectas. Exactamente, tengo de cada punto puedo trazar una recta. De cada punto puedo trazar una recta. Entonces, tengo 6 rectas de nuevo. Y si de este lado tomo 4 rectas, si tomo 3, tengo 3 puntos de corte. Y al hacer la cuarta recta voy a tener 3 puntos más de corte. Es decir, que 4 rectas me determinan 6 puntos también, ¿no? Y esto, digamos, se puede demostrar rigurosamente, aquí yo lo hice con ejemplo, pero esto se demuestra rigurosamente. Siempre que de este lado tengo una construcción de puntos que me determina una determinada cantidad de rectas, de este lado voy a tener una construcción de rectas que me determinan la misma cantidad de puntos. En una palabra, es como que aquí se genera, porque inclusive las oraciones, fíjense, se derivan una de la otra permutando punto por recta y recta por punto. Es decir, que hay una polaridad, decimos, entre punto y recta, ¿no? En la geometría del plano, punto y recta son polares, ¿no? Es decir, tengo aquí algo así como se me han generado como 2 estructuras espaciales. Una estructura que llamamos espacio y otra estructura que llamamos contraespacio, que en realidad no es que son contrarias, son complementarias, porque, digamos, una implica a la otra. Pero lo que está ocurriendo ahora, que la geometría proyectiva genera una simetría que está implicando una doble estructura espacial, ¿no? Esto es lo que llamamos la polaridad punto recta. En una palabra, la geometría proyectiva es una geometría de 2 mundos, ¿no? De 2 mundos, y de ahí la importancia desde el punto de vista de la antroposofía. Porque digamos, para el matemático convencional, bueno, esto no tiene mucha importancia, porque es cuestión de expresarlo de una manera o de otra manera, es una cuestión formal. Para la antroposofía esto no es una cuestión formal, porque esto es Euclides, es el espacio, y esto es un contraespacio que en realidad lo que hace es, no anula, la geometría proyectiva no anula la geometría euclidiana, sino que la expande, la amplía. Es una ampliación de la geometría euclidiana. Entonces, Euclides, espacio. Geometría proyectiva, espacio y contraespacio. Esto significa que la geometría proyectiva es una geometría de 2 mundos. ¿No? Y bueno, yo lo voy a dejar ahí.
si hay preguntas, las escucho, si no dejamos ahí porque seguir sería demasiado complicado, me parece. ¿Qué les parece? Bueno, ¿hay alguna pregunta? Yo puedo O las guardamos. Dale, Vanessa. No es una pregunta, sino que me acordé de la definición que me daban en la secundaria en matemáticas de lo que era una recta, que era un conjunto infinito de puntos. Entonces me imagino esa recta, todo puntito, puntito, no solo 2 puntos. Pero bueno, nada, me acordé de eso. Bueno, sí, efectivamente, la recta es una sucesión infinita de puntos, es verdad. Lo que estamos diciendo aquí con el primer postulado, que 2 puntos, es decir, si yo tengo 2 puntitos solitos, esos 2 puntos ya me definen una recta. Hay una sola recta que pasa por esos 2 puntos, pero esa recta tiene infinitos puntos. Entre esos infinitos puntos tienen particularmente esos 2 puntos. Esa es la explicación. Pero sí, la recta tiene infinitos puntos. Es así. Sí, Lo que pasa que lo que define la recta es en ese sentido, digamos, es diferente la sucesión de los puntos que define una recta. Porque puedo ver puntos y no definir una recta. Y también está bueno esto que traes, Vanessa. O sea, ¿qué es lo que hace a la recta? ¿Los puntos infinitos o que los 2 puntos la determinen? Perdón, Mariela, además, a partir de cada punto de esos infinitos puntos, ¿cuántas rectas pueden aparecer? Infinitas. Claro, a ver, si yo tengo un punto en el espacio, un punto, acuérdense esto de que dice Euclides, dice el punto es lo que no tiene partes. Es decir, el punto en realidad es nada más que una ubicación en el espacio, dimensión 0. ¿Qué pasa si yo hago mover ese punto? Si muevo ese punto genero una línea, es decir, genero una longitud, genero una dimensión 1. Un punto moviéndose en el espacio genera una línea. Entonces tengo una sucesión de puntos, tengo una recta o una línea en general. ¿Qué pasa ahora si la recta, que tiene dimensión 1, la muevo transversalmente a sí mismo? Es decir, barro con la recta, me genera un plano, genera una dimensión 2. Es decir, el plano también lo puedo imaginar como formado por infinidad de rectas o por infinidad de puntos, ¿no? Tal vez esto, no sé si aclara o no la pregunta, pero bueno. Aldo, una pregunta. Sí. Entonces, en la geometría proyectiva, lo que no está nombrándose todavía, pero está incluido, es la dimensión temporal, por lo que implica el movimiento en este contraespacio. Digamos, es imposible pensar la geometría proyectiva sin la idea de lo temporal, de la temporalidad, como movimiento. Fíjense que nosotros estamos, por ejemplo, en la metamorfosis del triángulo, estamos moviendo los lados. Cuando estudiamos, cuando empezamos viendo qué es el punto límite, ¿qué hacíamos? Teníamos un ramillete de rectas que se cortaban en un punto, y íbamos alejando ese punto, íbamos moviendo todo. Siempre, digamos, para entender la geometría proyectiva es imprescindible generar un movimiento, y el movimiento implica tiempo. Efectivamente, la geometría proyectiva incluye el tiempo. En Euclides tenemos espacio, en geometría proyectiva tenemos espacio más tiempo. Y el tiempo es característico de la vida. Y la vida es, digamos, tiene que ver con el mundo etérico, lo que llamamos mundo etérico en antroposofía, el mundo de la vida, justamente. Entonces, la geometría proyectiva, por eso que yo decía, es una geometría de 2 mundos, del mundo físico y del mundo etérico. Esa es la idea de la geometría proyectiva encarada desde la antroposofía.
Bueno, muchas gracias, Aldo. ¿Querés que cerremos con el lema? Cerramos con el lema. Dice, reflexiona cómo el punto se convierte en esfera sin perder su identidad. Si has comprendido que la esfera infinita sigue siendo punto, retrocede, porque entonces lo infinito se te hará finito. Muchas gracias, nos vemos el mes que viene. Nos vemos en marzo ya, porque ahora ya terminamos este año. En marzo, de acuerdo, nos vemos en marzo. Bueno, felices vacaciones para todos. Puedes venir al brindis. Gracias, Aldo. Aldo. Muchas gracias, Aldo. Muchas pilas, Aldo. Gracias, Aldo. Gracias. Bueno. Gracias, Aldo, por todo. Voy a gracias soñar a con usted. vos, Aldo. Gracias. Chao. Bueno, tómense 10 minutos de descanso, que ya está Luciana acá, así vayan, vuelvan, y nos vemos en 10 minutos. ¿Está bien?